Buenas tardes, yo soy Valeria Flores Valdés, alumna de primer semestre en la Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Durango. Yo les hablaré sobre las características y dónde se ubican algunos músculos que componen el miembro superior e inferior del cuerpo humano. Bueno, como ya les había mencionado, les voy a hablar sobre los músculos del miembro superior y del miembro inferior. Empezamos por el deltoides, que este es es en el... Cágate. Así quédate. Vamos a comenzar sobre los músculos del miembro superior, con el deltoides, que es parte del hombro. Este tiene origen en el tercio lateral de la clavícula, acromión y espina de la escápula. La tuberosidad del Bueno, voy a empezar por los miembros superiores, que es el músculo deltoides, que es este que se observa de aquí en la parte del hombro. Su inserción es en el tercio lateral de la clavícula, el acromión y la espina de la escápula. Su inserción son las tuberosidades deltoideas del húmero. La inervación es el nervio axilar de la C5 a la C6. Su irrigación es la arteria circunfleja humeral, posterior rama deltoidea de la arteria toracoacromial. Su acción es la porción clavicular que presiona y rota el brazo medialmente. La porción acromial abduce el brazo. La porción espinal extiende y rota el brazo lateralmente y su clasificación es peniforme. Después vamos a continuar con la parte anterior del tórax, que viene siendo el pectoral mayor. El pectoral mayor tiene origen en la mitad esternal de la clavícula, esternón hasta la costilla, hasta la séptima costilla. Su inserción es el labio lateral del surco intertubercular del húmero. Sus nervios son los pectorales medial y lateral. La irrigación es por la rama pectoral de la arteria toracoacromial. Su acción es que flexiona, abduce y rota medialmente el brazo y es convergente. Después pasamos al recto del abdomen. El recto del abdomen es esta parte. Su origen es en la sínfisis del pubis y la cresta del pubis. La inserción es su apófisis sifoides, los cartílagos costales de las 5 a las 7. Su inervación son por los ramos anteriores de los 6 nervios torácicos inferiores. Su irrigación son las arterias epigástricas, superior e inferior. Su acción es que flexiona el tronco y comprime las vísceras abdominales, que viene siendo un músculo superficial y acintado. Después pasamos con el oblicuo externo. Aquí se encuentra el oblicuo externo, que su origen se encuentra en las caras externas de las costillas de la quinta a la doceava, es decir, de la quinta a la doceava. Su inserción es el tubérculo del pubis, la mitad anterior de la cresta ilíaca. Después, su inervación son por los nervios toracoabdominales de la T7 a la T11 y el nervio subcostal. La irrigación son las ramas arteriales intercostales. Su acción es que comprime y sostiene las vísceras abdominales. Como se observa aquí, flexiona y rota el tronco de esta manera. Y es un músculo superficial. Después tenemos el piramidal, que se encuentra en esta parte, es este pequeño que se encuentra aquí. Su origen es de la línea alba, es decir, esta línea que divide la parte derecha de la izquierda. Su inserción es la cara anterior del pubis y el ligamento anterior del pubis. Su inervación es el 12º nervio intercostal y el inguinal. Su acción es que tensa la línea alba, o sea, esta línea, en esta parte solamente, y su clasificación pues es pequeño, es triangular y superficial. Después tenemos el deltoides,
Bueno, como ya les había mencionado, el músculo deltoides, que también se encuentra en la parte anterior, llega hasta la parte posterior. Después tenemos en la parte del dorso el músculo trapecio, que es este que se encuentra aquí, como en forma de triángulo, y después este, que es el dorsal ancho. El músculo trapecio tiene origen en la línea nucal superior y la protuberancia occipital externa. Está por los ligamentos nucal y la apófisis espinosa de la C7 de la C7 a la T12. Después tenemos su inserción, que es el tercio lateral de la clavícula, el acromión y de la escápula. Su inervación es el nervio accesorio y su irrigación es por la arteria cervical transversa de las ramas perforantes dorsales de las arterias intercostales posteriores. Su acción es que eleva y retrae y rota la escápula. Es un músculo convergente y superficial. Después, en la parte dorsal posterior del cuerpo, tenemos el dorsal ancho, que es este que se encuentra aquí. Todo esto tiene un origen en la apófisis espinosa de la T7 a la L5, la fascia toracolumbar, la cresta ilíaca y las tres últimas costillas. Su inserción es el surco intertubercular del húmero, su inervación es el nervio toracodorsal, se irriga por las arterias toracodorsal, ramas perforantes dorsales de las arterias intercostales, posteriores 9, 10 y 11, subcostal y las primeras tres lumbares. Su acción es que extiende, aduce y rota medialmente el húmero a nivel del hombro. Es un músculo largo, ancho y superficial. Después en el brazo tenemos el bíceps braquial, que es este que se encuentra aquí. Este tiene origen tiene una cabeza corta, que es la punta del proceso coracoides de la escápula, en esta parte, y la cabeza larga del tubérculo suprayoideo de la escápula. La inserción es la tuberosidad del radio y la fascia del antebrazo por medio de la aponeurosis bicipital. La inervación es por el nervio musculocutáneo. La irrigación son por las ramas musculares de la arteria braquial. Su acción es que supina el brazo y cuando está supinado flexiona el antebrazo. La cabeza corta se opone a la luxación del hombro y es un músculo antagonista del tríceps braquial, es de la parte anterior y es superficial. Después tenemos el braquial, que es este que se encuentra aquí, es todo este. Tiene su origen es la mitad distal de la cara anterior del húmero. Su inserción es el proceso coracoides, la tuberosidad del cúbito. Su inervación es por el nervio musculocutáneo, el nervio radial, y la irrigación por la arteria recurrente radial. La acción es que flexiona el antebrazo de todas las posiciones y la clasificación es pues superficial. Después tenemos en la parte posterior del brazo el tríceps braquial, que es este que se encuentra aquí. El tríceps braquial tiene origen en la cabeza larga, que es el tubérculo infrayoideo de la escápula. En la cabeza lateral, que es la cara posterior del húmero, superior al surco del nervio radial, y la cabeza medial, que es la cara posterior del húmero inferior del surco nervio radial. Su inserción es por el extremo proximal del olecranón, del cúbito y las fases del antebrazo. Su inervación es por el nervio radial. Su acción principal es que es extensor del antebrazo. La cabeza larga se opone a la luxación del hombro y especialmente impone durante la aducción. Su clasificación es que es un antagonista. Un músculo antagonista del bíceps braquial, pues es un músculo posterior y es superficial.
Bueno, ahora en el antebrazo tenemos el músculo anconio, que es este músculo pequeño que se encuentra aquí. Tiene origen en la cara posterior del epicóndilo lateral del húmero. Su inserción es en la cara lateral del olecranon y la porción posterior proximal del cúbito. Su inervación es el nervio radial. Su irrigación es la arteria braquial profunda. Su acción es que ayuda al tríceps braquial en la extensión del codo y abduce el cúbito en la pronación. Es un músculo corto. Después tenemos el pronador redondo, que tiene pues la cabeza humeral. Bueno, este músculo es este que se encuentra aquí. Tiene del lado lateral, tiene origen en el epicóndilo medial del húmero. Su inserción es el centro de la convexidad de la cara lateral del radio. Su inervación es por el nervio medio. La irrigación es por las arterias interósea anterior. La acción es que prona y flexiona el antebrazo del codo, en el codo, perdón, y es un músculo largo. Después, el pronador cuadrado, que es este que encontramos aquí en el cúbito, tiene origen en el proceso coronoides. Su inserción es el centro de la convexidad de la cara lateral del radio. Se inerva por el nervio mediano, se irriga por las arterias recurrentes cubital anterior. Su acción es que prona y flexiona el antebrazo en el codo y es un músculo. Por último, de los músculos anteriores del antebrazo, tenemos aquí el palmar largo, que tiene origen en el epicóndilo medial del húmero. Su inserción es la mitad distal del retináculo flexor y vértice de la aponeurosis palmar. La inervación es el nervio mediano y su acción es que flexiona la mano en el carpo y tensa la aponeurosis palmar. Es un músculo largo. Y ahora les voy a presentar los anteriores, los del antebrazo posterior. Bueno, y en la parte posterior del antebrazo tenemos el extensor de los dedos, que su origen es el epicóndilo lateral del húmero. Su inserción son los expansiones extensoras de los cuartos dedos mediales. Su inervación es el nervio radial, la irrigación es la arteria interósea y extiende los 4 dedos mediales y ayuda a la extensión del carpo. Bueno, ahora en la parte de la pierna les voy a mostrar el cuádriceps, que es este músculo que se encuentra aquí. Tiene origen en el borde lateral de la tuberosidad isquiática. Su inserción es el tubérculo cuadrado en la cresta intertrocantrea del fémur. Su inervación es el nervio del músculo cuadrado femoral. Se irriga por la arteria circunfleja femoral media. Su acción es que rota lateralmente el muslo a nivel de la cadera y es un músculo superficial. El músculo vasto lateral es este que se encuentra a un lado del músculo. Bueno, después tenemos el vasto lateral, que se encuentra en esta parte lateral, obviamente. Tiene origen en el trocánter mayor, labio lateral de la tuberosidad glútea, labio lateral de la línea áspera. Su inserción es la base de la rótula, o sea, sigue la distancia hasta la rodilla, y la tuberosidad de la tibia por medio del ligamento rotuliano. Este músculo de las arterias circunflejas se irriga por las arterias circunflejas femoral lateral y femoral profunda. Este músculo extiende la pierna a nivel de la articulación de la rodilla. Y por último, el músculo tibial se encuentra en esta parte, en la tibia. Es este músculo que observan aquí. Este músculo tiene origen en el cóndilo lateral
mitad proximal de la cara lateral de la tibia y la membrana interósea. Su inserción es por las caras plantares mediales del hueso cuneiforme medial y la base de los primeros metacarpianos. Se inerva por el nervio peroneo, se irriga por la arteria tibial anterior y este músculo flexiona dorsalmente al pie a nivel de la articulación toracoclural e invierte el pie. Bueno, ahora en la parte posterior de la pierna se encuentra el glúteo mayor. Este tiene una inserción en la porción posterior del ilion, en la porción posterior de la línea glútea, la cara dorsal del sacro y el coxis, por el ligamento sacrotuberoso. Su inserción es de la mayoría de las fibras terminan en el tracto iliotibial, que se inserta en el cóndilo lateral de la tibia. En algunas fibras se insertan en la tuberosidad glútea del fémur. Se inerva por el nervio glúteo inferior. Se irriga principalmente por las arterias glútea inferior, ocasionalmente por la glútea superior. Su acción es que extiende el muslo flexionando y ayuda a la rotación lateral y abduce el músculo. Bueno, después en la parte inferior del glúteo mayor tenemos el bíceps femoral, que es todo este músculo que se encuentra aquí. Este tiene origen en la cabeza larga, es en la tuberosidad isquiática, y en la cabeza corta en la línea áspera y la supracondilia lateral del fémur. Su inserción es la cara lateral de la cabeza del peroné. Se inerva por el nervio ciático tibial y el peroneo común. Se irriga por las ramas perforantes de las arterias femoral profunda, glútea inferior y circunfleja femoral medial. Su acción es que flexiona y rota lateralmente la pierna y extiende el muslo a través de la cadera. Después, en esta parte, como conocemos del chamorro, se encuentra aquí el músculo gastrocnemio, que se origina en la cara lateral del cóndilo lateral del fémur. La cara poplitea, por encima del cóndilo medial del fémur. Su inserción es la cara posterior del calcáneo por medio del tendón calcáneo. Se inerva por el nervio tibial. Se irriga por la arteria poplitea y tibial posterior. Su acción es que flexiona, es un músculo digástrico ya que tiene dos vientres, o sea, se divide en dos, y su acción es que flexiona planamente el pie a nivel de la articulación talocrural y ayuda a la flexión de la articulación de la rodilla. Finalmente tenemos el músculo sóleo, que se encuentra lateralmente al músculo que acabamos de mencionar. Este tiene origen en la cara posterior de la cabeza del peroné y un cuarto proximal de la cara posterior del peroné. La línea del sóleo de la tibia. Su inserción es en la cara posterior del calcáneo por medio del tendón calcáneo. Se inerva por el nervio tibial y se irriga por las arterias popliteas, tibial posterior y peronea. Su acción es que flexiona planamente el pie a nivel de la articulación talocrural y estabiliza la pierna sobre el pie, y es un músculo largo. Muchísimas gracias por su atención, espero les haya gustado este video y hayan aprendido sobre los músculos del miembro superior y miembro inferior. Gracias.